Hola, un cordial saludo a todos. Hoy vamos a hablar de ideación de negocios en nuestra primera clase del prototipado, del módulo de prototipado de negocios. Entonces, vamos a empezar. Vamos a ver qué temas vamos a tratar el día de hoy. Primero, qué es una idea. Vamos a partir de ahí, de ese concepto. Luego, qué significa la ideación de un negocio. Cuáles son las fuentes de ideas, de dónde podemos sacar ideas de negocio, cómo se elabora el proceso de ideación, algunas técnicas, digamos, vamos a nombrar algunas técnicas para idear y por último unas recomendaciones para hacer ese proceso. Entonces, ¿qué es una idea? Una idea es básicamente una representación mental. Es eso. ¿De qué? De un razonamiento, es decir, de algo que dentro de un proceso lógico nosotros hemos llegado a una conclusión, o también es un proceso mental, pero de imaginación, donde no necesariamente la lógica, digamos, entra a jugar un papel determinante. ¿Para qué, digamos, o por qué razón yo desarrollo una idea? ¿O por qué creo una idea? Para expresar un concepto, para reflejar algo real o para hacer una creación. Entonces un concepto es cuando a mí me preguntan, ¿tú qué opinas sobre tal tema o qué opinas de este concepto? Y entonces yo voy a dar una idea respecto a eso. O sea, estoy dando, digamos, de alguna forma como una definición, una posición, una opinión. Pero también yo puedo imaginar un objeto. Es como si yo dijera, voy a imaginar un animal. Entonces, lo que va a llegar a mi mente es la idea de un animal que yo ya conozco. Estoy recreando un objeto o algo que ya existe. Pero también yo podría inventarme algo que no existe. Por ejemplo, no sé, inventémonos un mundo imaginario, un planeta imaginario. Entonces ese planeta no existe, pero en nuestra mente lo estamos creando. Así es como surgen las ideas. Ahora, ¿qué es ideación de negocio? ¿Cierto? Entonces la ideación de negocio es un proceso en el cual yo encuentro una idea, o sea, busco encontrar una idea, pero esta idea tiene algo particular y es que satisface la necesidad de un nicho de mercado o resuelve un problema que enfrenta un segmento de clientes. Un error que nos suelen, digamos, decir es que todas las ideas de negocio buscan la satisfacción de una necesidad. Eso no es cierto. De hecho, la mayoría de ideas de negocio o la mayoría de negocios lo que hacen es ayudar al cliente o a un consumidor a solucionar un problema que tiene relacionado con la satisfacción de una necesidad. Por ejemplo, si estamos hablando de viajar, normalmente pensemos en viajar a través, digamos, del transporte aéreo. Eh, esa tarea, digamos, o esa satisfacción de la necesidad de viajar, de estar en otro lugar, me obliga a comprar unos tiquetes, a pagarlos, a empacar mi maleta, a transportarme al aeropuerto. Todas esas son tareas que me llevan al cumplimiento o a la satisfacción de la necesidad. Y si ustedes se dan cuenta, hay muchas empresas que están dispuestas a ayudarte a ejecutar mejor esas tareas que no necesariamente son la satisfacción de la necesidad en sí misma. Entonces, por eso es importante, digamos, romper un poco esa idea de que todos los negocios buscan satisfacer una necesidad. Como les repito, la mayoría lo que buscan es generar, digamos, o ayudar en una tarea relacionada con la satisfacción de una necesidad. Bueno, entonces, ¿de dónde pueden salir las ideas? Digamos, ¿de dónde yo puedo sacar una idea de negocio? Es algo que pasa en mi mente, es una construcción mental, pero ¿de dónde puede salir? Digamos, ¿cuáles son esos insumos que yo puedo tener para desarrollar la idea? Entonces puede ser a través de la observación, en la interacción, es decir, ver el comportamiento de los demás, ver qué está pasando en el entorno e interactuar, digamos, con personas, con esos posibles clientes, ver qué problemas tienen o qué necesidades quieren satisfacer y a partir de ahí se me puede generar a mí una idea de un negocio que puede ayudarles. También, ¿qué podemos hacer? Podemos mirar qué oportunidades y tendencias hay en el mercado. Entonces, podemos saber a través, digamos, de revistas, de periódicos, de blogs, de videos, que hay una tendencia, que la gente está queriendo un determinado producto o le encanta la propuesta de valor que una empresa está ofreciendo. Entonces, yo puedo pensar en recrear, digamos, una idea similar. No necesariamente es copiar, sino es tomar eso como un insumo. Entonces veo que hay alguien a quien le está yendo bien.
en un determinado negocio, entonces yo puedo decir, venga, yo también quiero hacer parte de ese, digamos, de esa oportunidad. Otra forma de generar ideas es a partir de la experiencia. Entonces yo tengo una profesión o yo me desempeño en un área del conocimiento o he trabajado en un sector, digamos, en una industria por mucho tiempo y esa experiencia que yo tengo es la que me permite a mí saber que existen unos potenciales clientes a los cuales yo podría ofrecerles un producto o un servicio. Y por último, puedo imaginar un producto nuevo, puedo imaginar un servicio nuevo, puedo imaginar una tarea nueva que un grupo de personas, un segmento de clientes, un nicho de mercado va a tener o puede tener. De hecho, estas ideas tienden a ser de las más poderosas porque digamos que parten de una capacidad que tiene la persona de proyectar el futuro, de anticiparse un poco a lo que va a pasar y empezar a trabajar en eso. Entonces, piensen en empresas como Google, como Facebook, como Apple, como Samsung, Microsoft, que son empresas que se anticiparon al futuro y de alguna manera imaginaron ese futuro posible y empezaron a crear productos y servicios para los clientes actuales. Por ejemplo, ya las empresas están diseñando el reemplazo del teléfono celular. Nosotros como consumidores realmente no sabemos qué dispositivo queremos ni cómo lo queremos. Pero ellos lo que hacen es interpretar esas señales, imaginar el futuro, decir ya la gente no va a usar celular y entonces lo que debemos hacer es diseñar un dispositivo que tenga unas características completamente distintas. Bueno, entonces ahora hablemos del proceso de ideación. Entonces, tengo, digamos, una forma de alimentarme, digamos, para generar ideas, pero eso es un poco caótico. Necesito organizar ese proceso de ideación. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Hay un proceso, digamos, sugiero un proceso de 5 etapas, en el cual el primero es empatizar, definir insights, plantear ideas, evaluarlas y seleccionar una o varias de ellas para trabajar. ¿Empatizar qué es? Es un proceso de descubrimiento. Es decir, ahí no estoy creando como tal, sino lo que estoy es buscando en mi entorno y entendiendo las necesidades o problemas que tiene ese potencial cliente. Es un proceso de observación y de mero entendimiento de lo que está sucediendo. Luego, lo que yo hago es definir unos insights. Es difícil dar una traducción de la palabra insight en español, pero de alguna manera podríamos decir que es, después de ese proceso de observación, yo entiendo cuáles son esos descubrimientos, esas revelaciones o esas verdades que hay en el entorno que son más significativas o que son más importantes dentro del proceso, digamos, de búsqueda de la idea. Entonces yo hablo con las personas y las personas me dicen que gastan mucho tiempo transportándose o que es muy difícil realizar una operación bancaria en la página del banco o que es muy difícil o que no saben cómo ordenar un pedido por Amazon. Eso es un insight. Es decir, es como un descubrimiento, algo que alguien me contó, algo que yo me di cuenta y a partir de ahí yo puedo organizar y priorizar y decir, lo más importante para esta persona es llegar rápido. Pero en otro insight, en otro segmento, para, digamos, la misma necesidad o el mismo problema, el insight puede ser, yo quiero llegar seguro o quiero llegar cómodo. Ese insight diferente va a determinar, digamos, unos atributos del producto o la idea de negocio completamente distintas. Luego de que yo tengo eso, tengo, digamos, hecho la observación, he definido unos insights, ahora sí empiezo a plantear ideas. Ya sé que las personas quieren llegar más rápido a su casa o a su trabajo. Ahora, ¿cuáles pueden ser las posibles soluciones para eso? ¿Cómo yo puedo solucionar esos problemas a partir de esos insights que tengo? Entonces lo que yo hago es encontrar las formas, la mejor manera de satisfacer esas necesidades o de solucionar esos problemas. Posteriormente lo que hago es evaluar las ideas. Entonces tengo muchas ideas, muchas posibles soluciones, unas más factibles, unas no tanto. En este momento eso no es importante. Ya cuando empiezo a evaluar, ahí las empiezo a filtrar. ¿A través de qué? Digamos de unos criterios de viabilidad. ¿Y quién define esos criterios? De alguna manera
yo los defino como la persona que está ideando, pero aquí les doy, digamos, como 5 preguntas que ustedes se pueden hacer en el momento de filtrado de la idea. Uno de los primeros criterios es, ¿la idea realmente resuelve un problema real? Es decir, porque yo me puedo imaginar problemas, puedo creer que el cliente tiene problemas, pero el cliente tal vez no tenga ningún inconveniente con seguir trabajando o manejando o satisfaciendo su necesidad de la misma manera. La segunda pregunta es si la idea se alinea con mis valores y expectativas. Pueden haber ideas de negocio muy buenas, pero no se alinean con mis valores, porque no, de alguna forma no considero que es ético ese negocio, porque tengo algunas convicciones religiosas o unas convicciones sociales. Entonces yo puedo ver que hay un negocio en donde yo puedo satisfacer una necesidad de un nicho de mercado contaminando el medio ambiente, pero eso va en contra de mis valores. O yo puedo ver que este negocio es bueno, pero no tiene un crecimiento exponencial a largo plazo, es decir, no va a ser un gran negocio. Entonces no se alinea con mis expectativas. O al revés, de pronto yo no quiero un negocio que sea gigante, un negocio demasiado complejo, quiero un negocio más bien sencillo que me permita a mí tener una calidad de vida, tener un nivel de ingresos aceptable. Entonces busco un trabajo perdón, una idea de negocio que se alinee con esas expectativas. Por otro lado, debo hacerme la pregunta si el mercado es lo suficientemente grande para que el negocio sea rentable. Independientemente de que yo quiera que mi negocio sea una multinacional o que sea un negocio de barrio, de todas maneras me debo hacer esa pregunta. Para el público que tengo en el barrio, esas personas en el barrio que estarían dispuestas a comprar el producto son suficientes para que mi negocio sea rentable. O si yo quiero hacer un negocio multimillonario, ¿sí?, que tenga sedes en muchos países, debo preguntarme si hay el número suficiente de personas que me permitan crecer el negocio de tal manera. En cuarto lugar, yo me debo preguntar si me motiva volver esa idea una realidad. Porque hay ideas que pueden ser buenas, que creo que son rentables, creo que hay mercado, están alineadas con mis valores, pero de pronto son muy complejas para mí. No tengo el conocimiento suficiente, no tengo la experiencia, no tengo la energía para hacerlo. Entonces también debo filtrar esa posibilidad. Y por último, preguntarme si los potenciales clientes están listos para aceptar y comprar mi idea. Muchas veces pasa que la gente no está lista todavía porque su nivel cultural, su nivel educativo, porque todavía hay muchos temores, entonces a la gente le costaría aceptar un producto nuevo de una marca desconocida o un producto que le cambia los hábitos, que le cambia la forma de hacer las cosas y necesitamos esperar un tiempo. Es muy conocido negocios visionarios que arrancaron pero que fracasaron porque iniciaron en el momento equivocado, demasiado temprano. Y después, años después, otra empresa que ofrece una solución similar y es un éxito total. Es porque los clientes no estaban preparados para recibir todavía el producto. Y por último, lo que yo hago es, pues, de todas esas ideas, seleccionar una, sería lo ideal, no debería seleccionar más de esas. ¿Para qué? Para pasar a la etapa de prototipado. En esta clase no vamos a hablar de prototipado, lo vamos a hablar en próximas sesiones, pero es lo que yo debería hacer. Después de que yo tenga una idea, yo debería pasar a prototipar. Porque una idea puede ser muy buena, puede ser muy interesante, pero no es nada con lo que yo pueda lograr algo. Ideas buenas, todos tenemos. La pregunta es si estamos en la capacidad de ejecutar esa idea. Y eso lo empezamos a trabajar cuando pasamos a la fase de prototipado de la idea, es decir, de hacer esa primera versión de ese producto o de ese servicio que yo quiero ofrecer. ¿Cuáles son las técnicas, digamos, para idear? Existen muchísimas. En clases posteriores vamos a abarcar esas técnicas de ideación, pero aquí para que vayan teniendo un contexto y digamos vayan mapeando cuáles pueden ser esas técnicas de ideación, las hemos agrupado en unas técnicas básicas, que es el brainstorming, que es la lluvia de ideas, pero la lluvia de ideas no es la única ni es la mejor, digamos, de las técnicas de ideación. Creo que de hecho el brainstorming o la lluvia de ideas es un paso necesario en cualquier técnica de ideación. No creo que sea una técnica de ideación por sí misma.
Tenemos el storytelling, tenemos el storyboard, que el storytelling es contar una historia, el storyboard es más como contarla pero de una forma gráfica. Hay unas técnicas donde se trabaja la perspectiva, donde digamos los participantes del proceso de ideación tienen perspectivas distintas, como en un juego de roles o en una técnica de los 6 sombreros, en la técnica de Molière o el método Scamper. Hay técnicas en las cuales se busca iterar, es decir, que una vez tras otra vayamos mejorando y cuestionando la idea, que digamos de las más conocidas y la más, digamos, de las mejores es el método Charrette. Hay unas técnicas que son gamificadas, es decir, que es casi un juego, como la gamificación en sí misma, es decir, buscar alguna forma de que a través de la lúdica podamos desarrollar ideas, o una muy conocida como Lego Serious Play. Tenemos también una amplia gama de técnicas de ideación que son introspectivas, que son más de análisis, de pensamiento, de reflexión, de debate, de discusión. Digamos que son creativas, pero no creativas en el sentido de tanta acción, sino más de es un proceso de pensamiento. Ahí están los mapas mentales, técnicas de visualización guiada, estímulos al azar, operación provocativa, cinéctica, el método 635, el análisis morfológico, la solución creativa de problemas CPS y el pensamiento inventivo sistemático también. Es una técnica muy interesante. Y otras, digamos que no las podríamos clasificar o son un híbrido. Está el diseño 3D, están las conexiones forzadas, está una que es de 4 categorías, una matriz que se llama ICF, que es de impacto, confiabilidad y facilidad, que más que un proceso de ideación sirve para evaluar una idea, y la matriz How, Now y Wow. Entonces digamos que existen muchas técnicas y seguramente quedan muchas por fuera, pero lo que queremos en esta primera clase es dar una visión general del proceso de ideación. Posteriormente profundizaremos en técnicas y en cada una de las etapas. Unas recomendaciones para idear, ya para ir cerrando esta clase. Entonces, una primera, aceptar el caos creativo, es decir, hay que dejar que el proceso de ideación vaya un poco al azar, permitir ciertos niveles de desorden y no abrumarnos por la incertidumbre. Digamos, lo peor que podemos hacer en un proceso de ideación es guiar ese proceso ya sabiendo a dónde queremos llegar. Yo creo que nosotros debemos navegar, esperar llegar a un puerto, a un buen puerto, pero darnos la posibilidad de explorar lo que hay en el océano. Hay que permitirse soñar. No hay que pensar que las ideas que tengo son locas, son irrealizables. Siempre he dicho, haz preguntas y no esperes respuestas. De hecho, qué interesante que en un proceso de ideación podamos hacer muchas preguntas y que no hayan respuestas, porque eso nos va a permitir ampliar nuestra mente y explorar alternativas y soluciones diferentes. Y por último, pues tener una mente abierta, como en todo proceso de ideación. Hay que estar abierto a soluciones alternativas, visiones contradictorias, complementarias, a que otras personas nos digan de pronto que podemos ver la idea desde otra perspectiva, que la podemos analizar de otra manera, o que de pronto hay alguna falla en la idea. Debemos tener la capacidad, digamos, y la humildad de aceptar eso durante el proceso, y a veces no es tan fácil, ¿no? Entonces es importante que entendamos que el proceso de ideación es un proceso básicamente creativo. Y como reflexión final, les quiero decir, si ustedes quieren que sus empleados sean creativos, denles tiempo para jugar. La creatividad no es un proceso que surge en una reunión, en un momento específico. Recuerden lo del caos creativo, es decir, hay que dejar un poco que el azar permita que los procesos creativos se den. Y si tú tienes a tu empleado completamente lleno de tareas, lleno de reuniones, difícilmente va a tener la capacidad de conectar otros puntos en su mente para generar ideas creativas e ideas innovadoras. Entonces es muy importante darles tiempo. Entonces muchísimas gracias por haber visto, haber escuchado esta clase. Espero que les queden más preguntas que respuestas. En las próximas clases iremos profundizando en cada uno de estos elementos. Hasta luego, que estén muy bien.